por su amor, amén. Y por todos los que ya estamos aquí, y bueno, pues por amor a los que estamos aquí vamos a recibir la palabra en esta noche. Y abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer del verso 8 al verso 10. Dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia al habernos llenado de tu Santo Espíritu. Gracias porque hoy tenemos toda la plenitud que es en Cristo Jesús. Es decir, el conocimiento que tenemos a través de tu palabra. Hoy tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumina para tener discernimiento, para saber lo que es palabra divina y lo que es palabra humana. Señor, ayúdanos para seguir teniendo esa sabiduría o crecer en sabiduría y discernimiento, para cuidarnos hoy no solo de las filosofías humanas, sino también filosofías que se han filtrado dentro de la iglesia cristiana. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para que cuidemos nuestro caminar, para que no desviemos del camino correcto, que es tu enseñanza, una enseñanza sana, una enseñanza, cuando decimos sencilla, Señor, no queremos decir que sea fácil de interpretar. Sencilla es porque tú nos enviaste a tu Hijo Jesús para morir, resucitar y para hoy darnos vida eterna. Gracias por ese hermoso evangelio. Y ahora, Señor, demandas de nosotros una vida de perseverancia, de fe, de el equilibrio correcto entre la doctrina, Señor, y las verdades de tu palabra. Gracias por tu plenitud en cada uno de nosotros. Ahora nosotros estamos completos en Cristo. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, pues ahora pasamos a otro punto de gran importancia, como los que hemos estado viendo acerca de esta iglesia de Colosa. Ahora el apóstol Pablo está listo para tratar de manera directa errores que estaban amenazando a los creyentes, a los hermanos, a los cristianos de esta iglesia en Colosa. De una manera sencilla e entendible, Pablo les decía a los hermanos en Colosa: no permitan que se les desvíe del camino correcto. Diga conmigo, camino correcto. Desviarnos del camino correcto. Y Pablo les decía, ¿por qué? Por medio de enseñanzas que no están conforme a Cristo. Ese es el propósito del discernimiento, hermano. Cuidar de enseñanzas que no están conforme a Cristo, porque Él suplirá todas sus necesidades, dado que Él reside corporalmente toda la plenitud, porque en Él, reside corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de la divinidad de nuestro Dios. Y debido que a Él, o que Él es el gobernador de todas las cosas. El apóstol Pablo ahora nos recuerda, hermano, que no debemos dejar que las filosofías nos engañen.
sino que debemos enfocarnos en Cristo, quien es la verdad y la vida. ¿Cuántos decimos amén? Hay una palabra que sobresale, que ahorita veremos las demás, pero hay una que sobresale en nuestro texto, en el verso 8, cuando Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esta palabra filosofía, hermano, deriva de dos palabras griegas, y la primera es philos, pilos, se escribe pilos, filos, que significa amar o afición, perdón. Y sofía, que significa sabiduría o conocimiento. Por lo tanto, la palabra filosofía, hermano, se puede traducir literalmente como amor a la sabiduría o fisión por el conocimiento. Se dice, hermano, que en la antigua Grecia la filosofía se consideraba una forma de vida, una manera de buscar la sabiduría y la virtud a través de la reflexión, discusión e investigación. Recordemos que Colosa, hermano, aunque era una nacionalidad y tenía una cultura romana, recordemos que la filosofía griega había estado gobernando esta ciudad. Un filósofo, hermano, es una persona que se dedica a la investigación y reflexión, sobre la realidad. Aquellos que andan buscando qué es la verdad. Incluso son aquellos que estudian la moralidad, la ética, la estética, la lógica, la epistemología, la metafísica, la filosofía de la ciencia, incluso la filosofía de la religión, entre otros temas. Y bueno, estos filósofos que son muy conocidos o fueron muy conocidos en su tiempo, hermano, tales como Mileto, que fue contemporáneo de Jeremías, Platón, Aristóteles. De hecho, Mileto se le considera uno de los principales filósofos. Platón, Aristóteles, Epicuro, Descartes, bueno, no sé si así se pronuncia, Descartes, Kant, Nietzsche, etcétera, hermano. Fíjate que según el libro de la historia de la filosofía, en la página 10, ahí se define lo que estos hombres hacían, lo que ellos buscaban en la psicología, en la filosofía. Así es que este libro, Historia de la Filosofía, define como disciplina que busca entender y explicar la verdad, la realidad, el conocimiento, la existencia humana. Dice que ellos lo hacen a través de un enfoque crítico, sistemático, solamente que hacían algo, quitando la creencia de un ser supremo. Bueno, pues todos estos hermanos filósofos nombrados se hacían la pregunta común que muchos no la hacemos, o bueno, muchos de nuestros hijos pueden estar en eso. Hoy me he dado la tarea de analizar a algunos jóvenes en el buen sentido. Escucho a algunos jóvenes porque algunos de ellos siguen preguntando, y es que ¿de dónde venimos? ¿Y quién soy? ¿Y a dónde voy? Esas son preguntas más comunes entre los jóvenes, y que no dudo que haya también alguno entre los hermanos ya con años de cristianismo y que aún todavía se preguntan, ¿y de dónde vengo? ¿Y quién soy? ¿Y a dónde voy? Bueno, fíjense, el problema, hermano, de la filosofía en sí no es la palabra filosofía, que es amor por el conocimiento, por amor a la sabiduría, sino de querer tratar la interrogante de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, acerca de la verdad, acerca de la existencia, de todo lo creado. Es tratar, hermano, este interrogante
a través de una mente que la Biblia dice que está corrompida, que está torcida. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso es que hoy día, hermano, encontramos tantos filósofos y, por lógica, filosofías. Ahora repito, la filosofía no es el mal por sí misma, no es un mal, perdón, por sí misma, pero se torna en un mal, ponga mucha atención, cuando los hombres buscan la sabiduría aparte del Señor Jesucristo. Tenga esto en mente. Fíjese que en 1 Corintios 2:9 el apóstol Pablo dice que la verdad no se encuentra mediante el empirismo. ¿Y qué es el empirismo? Pruebas científicas. Y es cierto, hasta el día de hoy pues no hay pruebas. La ciencia aún sigue debatiendo este asunto y dicen no hay prueba de la existencia de Dios. Y efectivamente, y ahorita vamos a ver en 2 Corintios 2:9. Y también el racionalismo, otra filosofía más, que racionalismo sencillamente significa razonamiento o conocimiento humano. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, eso es empirismo, hermano. No hay pruebas científicas, ni oído oyó. ¿Sí dice? ¿Ya vio? Cosas que ojo no vio, empirismo, ni oído oyó. Ni ha subido en corazón. Aquí corazón, recuerde que es sinónimo de mente. Pablo sigue diciendo, ni ha subido en corazón, mente, de hombre, y aquí está lo que es el racionalismo, hermano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recordemos cómo Pablo les decía a la iglesia, a los corintios, que las cosas espirituales se discernían como espiritualmente. Así que Pablo dice, hermano, buscar la verdad, pero siempre en relación a Dios. Ya que buscar la verdad fuera de Dios, hermano, es como buscar una aguja en un pajar, pero fíjese, y todavía a obscuras. Así es el hombre. Entonces, según la historia de la filosofía, hermano, surgió cuando el hombre intentó entender el mundo, lo que le rodea, entender qué es la verdad, pero a través de su razonamiento, quitando al Creador. Y esto puede ser un peligro para nosotros o incluso para nuestros hijos. Nosotros debemos de estar al pendiente de lo que ellos piensan. ¿Y por qué? Porque en torno a lo que piensan es como ellos van a actuar, con filosofías como estas. Pero es que es la verdad. Ahora las universidades se están encargando, y preparatorias y kinderes y toda institución humana, ¿sabes para qué? Para quitar a Dios, como en su momento lo hizo Estados Unidos, quien es un país que en su moneda incluso dice, creemos en Dios. Llegó un momento que tanto la filosofía, hermano, enredó la mente norteamericana, donde surge el evangelio o viene el evangelio a México, al grado que la filosofía ganó. ¿Y sabe qué hicieron? Sacaron a Dios de todas las universidades primarias, secundarias, tanto que la universidad, la primaria y toda institución, ¿sabe de dónde surgió? De la misma Biblia. Por eso la mayoría de universidades o escuelas en los Estados Unidos son escuelas secundarias, preparatorias, bueno, es que allá se maneja diferente, universidades cristianas. Entonces, hermano, ahora Pablo dice en 2 Corintios 4:4. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo hoy el hombre ha hecho filosofías y
esa filosofía quita a Dios. Y cuando quitamos a Dios de la creación, de la verdad, entonces, mis hermanos, surgen muchos problemas al mundo. Y vamos a ver quién generó todos estos problemas de la filosofía torcida. Segunda a los Corintios 4:4, que dice: pues el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Los ha, ¿qué dice, hermano? Cegado. Y no pueden ver y no pueden contemplar, la gloriosa luz ¿de qué? Del Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Acerca de Cristo, que brilla ante ellos. Y luego dice, Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí dice así? Entonces Pablo menciona dos palabras de importancia. La primera es que dice que Satanás, mis hermanos, el príncipe de este mundo, quien controla el sistema de pensamiento de este mundo, el que controla el sistema de pensamiento en toda institución, llámense escuelas, incluso instituciones como, ¿qué te gusta? En lo empresarial. ¿Qué más? En todo aquello que le está dando, no, tú tienes libertad de escoger lo que tú quieras hacer. Entonces la palabra que Pablo escoge es la palabra cegado. Esta palabra viene del griego típolo, que significa obscurecer, es decir, hacer que algo no se entienda. Entonces quiere decir que Satanás, hermano, obscureció la mentalidad del hombre, lo cegó, lo hizo incapaz, que es muy poco dispuesto a percibir o comprender. En otras palabras, esta palabra típolo habla de una persona que es incapaz de ver. ¿Por qué? Porque tiene oscurecido, cegado el entendimiento. Esto nos lleva a reflexionar y a entender que debemos cuidar nuestra mente, la mente de nuestra esposa, la mente de nuestros hijos. Cuando digo mente, refiero a lo que pensamos. Porque el sistema de este mundo, hermano, que está influenciado por Satanás, lo que está haciendo es tratar y seguir intentando ¿de qué? De hacer pecar a la familia, a nuestros hijos. ¿Para qué? Para apartarse de Dios. Aquí la palabra entendimiento es la palabra griega nooma, con H intermedia, nooma, que habla de entendimiento. Y también entendimiento tiene otros sentidos. Hablan de pensamiento, de intelecto, lo que significa que el entendimiento, el pensamiento, ¿verdad? Humano, ¿cómo está hoy día, hermano? Cegado. Algo que trato de hacer mucho con mis hijas y siempre se los digo es: hijas, ustedes no participen de la forma de pensamiento de sus compañeras de la escuela. La pedagogía, aunque parece buena, está influenciada por pensamiento humano, donde descartan que Dios tenga algo que ver con la formación y con la postura humana. La idea de Pablo, hermano, es que los hombres están influenciados por Satanás, es decir, ellos inventan, ¿verdad? Idean explicaciones, cuestiones en torno a lo que según para ellos es la vida, el universo, todo lo creado. Tratan de contestar la pregunta de dónde venimos. Imagínense, unos dicen que venimos de Marte y yo digo, no, fue el miércoles. No, bueno, yo nací el jueves. Bueno,
Siguen contestando, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? Total, todas esas explicaciones humanas, hermano, pretenden contestar la pregunta de lo creado. ¿Qué es la verdad? Por eso es que hoy en día también estamos en un mundo que el mundo dice todo es relativo. La filosofía, una filosofía donde todo es relativo. Mira, ahórrate de estar buscando la verdad. Cada quien tiene su verdad. Así es que, hermano, todo este asunto de filosofía humana pretende, y mucha de ella ha logrado dejar fuera a Dios. Por lo tanto, ahorita veremos en Romanos 1, a partir del verso 18, cómo Dios, Él está airado. ¿Con quiénes? Contra los hombres que detienen la verdad. Es decir, estos hombres que se han corrompido. Otros, conociendo a Dios, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios. ¿Y sabes qué siguieron? Sus filosofías. Por ejemplo, se dice que el padre de la psicología, Freud, judío, se dice que él es judío o era judío, ya murió. Pero imagínate un judío que creía en un único Dios creador y que sabía lo que era el Shema, el único Dios verdadero, y que terminara diciendo que no, que Dios no existe. ¿Y qué hizo? Satanás cegó su entendimiento. Hermano, no se trata de estar en una religión para conocer a Dios. Se trata de estar en Cristo, porque Él fue quien nos vino en persona a presentarnos la divinidad de nuestro Padre, la verdad acerca de quién es Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos damos una ofrenda de palmadas a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Así que al estar los hombres cegados en su entendimiento, hermano, pues no tienen el conocimiento de Dios para hablar de Dios. Realmente, cuando ellos quieren hablar acerca de la existencia, la realidad, la verdad, la moralidad, la ética, la estética, la lógica, etcétera, etcétera, mis hermanos, ellos no pueden hablar de eso. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. La ciencia habla de su conocimiento humano y pueden hablar de alguien que creó el iPhone, de alguien que creó una lab. Ellos como creadores pueden hablar de algo que ellos conocen porque lo crearon, pero no pueden hablar de Dios porque fue Dios quien nos creó a nosotros y no nosotros a Dios. Como hoy, mi hija, la más pequeña, me decía, la que tiene 8 años, que están metiendo, papá dice, ahora nos hablaron que de que el hombre creó a Dios, lo creó con su mente. Entonces imagínense, hermano. Entonces la pedagogía que tiene que ver con el comportamiento humano, que tiene que meterse en esos temas. Y empiezan a decir un montón de cosas. Ahora, se dice, mis hermanos, que David Hume, filósofo escocés del siglo XVII, envió una carta a su amigo biógrafo en sus últimos días. Se habla de este filósofo que andaba en busca de la verdad y quién creó y quién esto y quién aquello. Y se dice que poco antes de su muerte, en una carta, él describe su estado de ánimo. Y fíjese lo que escribió: me siento cada vez más débil y más indiferente a las cosas de este mundo. No tengo miedo a la muerte, según él decía, pero me siento confundido y perplejo ante la desdicha y la soledad que me rodea. La filosofía, hermano, no llena vidas, aunque algunos por ahí filósofos dicen la filosofía es el todo de la vida. Y mire lo que dijo este filósofo conocido: la filosofía no lleva a vidas. Le llegó la muerte y siguió vacío. ¿Por qué? No encontró respuestas. Podemos encontrar a otro filósofo, hermano, Friedrich Nietzsche, del siglo XVIII. Pero fíjese, este hombre, filósofo alemán, en su libro Así habló
Zaratustra, bueno, así se llama ese libro, en el capítulo donde dice el loco, él describe a un personaje que anuncia la muerte de Dios, hermano. Fíjese que la humanidad ha matado a Dios con escepticismo y rechazo a la autoridad divina. Ahora Nietzsche, hermano, escuche, no estaba afirmando que Dios hubiera existido realmente y luego hubiera muerto, no, sino que estaba señalando que la idea de Dios había perdido su significado y su influencia en la sociedad moderna. Hermano, ahora yo pregunto, ¿no vemos así esta sociedad moderna? Este hombre odiaba al cristianismo, hermano, es lo que se sabe. La declaración Dios ha muerto se convirtió en un lema de la filosofía, porque por un lado criticaba la religión y por otro lado hacía un llamado a la humanidad a encontrar nuevos valores o significados en un mundo, pero escuche, sin Dios. Y sabe que hoy muchos jóvenes cristianos, hermano, han abandonado el cristianismo porque ¿sabe por qué? Porque dicen, yo no creo que Dios exista. Hay muchos hijos que se han filtrado en la filosofía. Les golpea a través de música. ¿Sabías que la música también Satanás influencia fuerte para meterles ideas? Por eso hay música inglés que aunque le dices a alguien, oye, ¿y entiendes lo que escuchas? No, pero está bien chida. Pues sí, no entienden. Pero ¿qué crees? El inconsciente, el subconsciente y el inconsciente, vaya que sí saben. ¿Y sabe cómo se da cuenta? Por lo que reflejan sus acciones, su estilo de vida. El que siga todavía diciendo, es que yo no sé si quiero ser cristiano o no, es que la vida, es que esto, todo eso, mis hermanos. Entonces imagínate lo que la filosofía, hermano, hasta el día de hoy, y dice, pero estos hombres, aunque han muerto, han dejado un legado, sí, un legado de entendimiento obscurecido. Ahora, ¿sabe cómo murió Nietzsche, mi hermano? Nietzsche, no es cierto, no, sí sé. Se dice, es que estás muy tenso, entonces para que no estés tenso. Pero bueno, se dice que en los últimos años de su vida quedó loco. ¿Cómo lo ve? Quedó loco de una enfermedad conocida como demencia frontotemporal. Esta enfermedad afectó su personalidad, su comportamiento y la capacidad cognitiva. Hermano, es que es increíble todo esto, pero ¿sabe por qué? Porque Dios lo habló antes. Antes de que un hombre rechace a Dios, ¿qué cree que Jesús dijo? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:16. Pero el que no cree, el tal ha sido condenado. Entonces, mis hermanos, de ahí otro filósofo conocido como Rousseau, algo así, Jacques Rousseau, si no ahí ustedes me ayudan. En su obra famosa, El contrato social, dijo él, el hombre es inherentemente bueno y que la sociedad y la civilización son las que lo corrompen. ¿Usted qué cree? Este está más loco, ¿verdad? Dice que el hombre por naturaleza es bueno. Dígale al que está a su lado, tú por naturaleza es bueno. Es como escuchar a una mamá, pues sí me golpea a mi hijo, me maltrata, me ofende mi hija, no me quiere, me grita y todo, pero en el fondo me ama, pastor, ¿verdad? Pues viene en el fondo, porque no se ve. Entonces, pues miren mis hermanos, lo que podemos entender con estos hombres y su manera de pensar, puedes entender claramente que son mentes obscuras y torcidas. Aunque ciertamente, hermano, algunos filósofos llegaron a decir algunos puntos interesantes acerca de la vida, porque tampoco podemos quitar, incluso a Platón, cuando ustedes estudian, bueno, si estudian un poco acerca de Platón, hermano, a él no se le negaba, que él, como que se decía que él tenía una creencia en Dios.
pero y que de ahí pues surgió algunos puntos hacia el cristianismo, y la verdad que no es así, porque cuando tú ves sus historias, mis hermanos, como Aristóteles, ellos expresaron opiniones negativas muy fuertes acerca de la mujer. Entonces, hombres buenos que digamos, pues no eran. Por ejemplo, Aristóteles, en su obra conocida como Política, dijo: las mujeres son inherentemente inferiores a los hombres, no las necesitamos. ¿Y qué cree que dijo el Señor? Y le dijo a Adán: Adán, no es bueno que estés solo. ¿Y qué dijo? Y te daré una ayuda idónea. Así es que esa filosofía, aunque dejaron cosas buenas, no por eso digamos: ahí está, pastor, eran cristianos. ¿Qué cristianos? No tenían nada. Eran cristinos, más bien dicho. Vayamos rápidamente a Romanos 1:20. Romanos 1:20, mis hermanos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo desde el verso 18, mis hermanos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué dice, hermano? Aquí impiedad está hablando de gente reverente a Dios, que busque a Dios. E injusticia de los hombres, que detienen, ¿qué? Con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Que todo lo creado, toda la creación, incluyendo sus criaturas, fuimos creados por Dios. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí dice así? Dios se ha dado a revelar. Solamente que el salmista en el Salmo capítulo 14 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y un necio es un filósofo con el entendimiento obscurecido. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, y su razonamiento y su necio corazón, ¿qué dice, hermano? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, ¿puedes entender cómo hoy la gente desde el día de ayer están haciendo lo que tú ya sabes, verdad? Gente profesionalista o con profesión, y que no tenga el discernimiento, ¿para qué? De darse cuenta que adora a quién, a una imagen, un cacho de madera, plata, oro, lo que tú quieras, pero no tiene entendimiento, lo tiene cegado. Y muchos mundos, ya no, ya México es de Cristo. Y dice que, ¿sabes cuántos llegaron hoy? Bueno, desde ayer, casi 10 millones. Con gente entenebrecida de entendimiento. Yo terminé cantando las mañanas. Digo a mi esposa, ya quítale eso. La verdad que no vi el asunto para hacer una crítica. En el momento lo único que dije: Señor, sigue preparando a tu pueblo para que seamos la luz a la falta de ese entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque saben quién es Dios, pero saben de una manera oscura, sin entendimiento. Adoran a Dios según ellos. Hoy leíamos el Salmo 15. En el Salmo 15 habla acerca de la integridad y de la diligencia.
Y sabes que mucha gente puede ser diligente, y hablaba eso con mi hija, son diligentes, pero no son íntegros. Se imagina toda esa multitud de gente con mente entenebrecida que según son diligentes se levantaron bien temprano. Todas las cosas que hacen, pero le decía a mi hija, pero no hay integridad. ¿Por qué? Porque entre esa multitud hay adúlteros, fornicarios, sicarios, asesinos, rateros, maldicientes. Lo que hace Dios es que la diligencia siempre es inteligente cuando razona en torno a quién es Dios. Por eso le decía a mi hija, nosotros cuidémonos de no solo ser diligentes, porque podemos ser cristianos diligentes, pero negligentes. Debemos no solo ser diligentes, debemos ser diligentes, pero íntegros. Y la integridad solamente la da conociendo al único Dios verdadero, entregándole alma, mente y corazón, porque alumbra nuestro entendimiento de lo que significa conocer verdaderamente a Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, este es uno de los temas que el apóstol Pablo está tratando en la iglesia de Colosa. Aquí Pablo dice que toda la creación tiene un creador, un diseñador. Nada se creó de la nada. La nada no existe. Es lo que muchos dicen. No, es que todo esto fue creado de la nada. Claro que no, hermano. Pregunto, ¿esa silla se creó de la nada? ¿Estas pantallas se crearon de la nada? Esas computadoras que tenemos, esta cámara se creó de la nada, mis hermanos. ¿Tienen un creador? ¿Un diseñador? Bueno, pues en sentido común, toda criatura y toda creación tiene su creador. ¿Y quién creen que es? Nuestro único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas, así es. Así es que Colosa, mis hermanos, tenían sus filósofos. Aunque esta cultura era romana, repito, había sido influenciada por los griegos. Ahora Pablo, hermano, en respuesta a las falsas enseñanzas que estaban circulando en esta congregación de cristianos, supuestamente por hombres convertidos, supuestamente cristianos convertidos, pero estaban trayendo falsas doctrinas. Los colosenses estaban siendo influenciados por una forma de gnosis, es decir, de conocimiento. Y aquí quiero que vaya poniendo mucha atención. Aquí ellos enfatizaban, estos falsos maestros, la importancia del conocimiento, de lo secreto, de la espiritualidad. Vaya poniendo mucha atención hacia dónde voy a llegar. Pablo escribió, hermano, entonces a los colosenses para recordarles que la verdadera sabiduría, que el verdadero conocimiento, en primer lugar, claro que se encuentra en Cristo. Pero toda doctrina que se encuentra en Cristo debe de ser sana doctrina. Es decir, no tan, ¿cómo se dice? Rebuscada. Oh, el conocimiento. Pastor, pues ya me cansé que nada más me diga que debo de cuidar a mi esposa, cuidar a mis hijos, que mi esposa debe de cuidarme a mí, que debo de poner atención cómo trabajo, de ser una buena persona. Hermanos, nosotros no enseñamos a ser buenas personas. Eso se llama moralismo. Nosotros enseñamos a que seamos testimonios de ese verdadero evangelio. Y no buscamos palabras rebuscadas con conocimiento humano para impactar la vida de la congregación, para que diga, wow, ese es mi pastor, porque tiene un conocimiento. Hermano, la sana doctrina es en palabras bien entendibles. Por ejemplo, al mentiroso el Señor le dijo, deja de mentir. Al que robaba, el Señor le dijo, deja de robar. Al que andaba en adulterio le dijo, deja de adulterar. ¿Recuerdan a la samaritana? Deja tu vieja vida y conocerás la verdadera vida, y de ti saldrán fuentes de agua viva. 5 hombres habías tenido,
o el que hoy está contigo no es tu esposo. Y la llevó a qué? A corregir su vida. Y le dio un montón de palabras de conocimiento, hermano. No. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque aquí entramos al siguiente punto. ¿Existen filosofías cristianas dentro de la iglesia? Sí. Se está filtrando y hoy día está tomando más auge. Hace unos 6, 7 años, hace unos 20 años no estaba tan fuerte la doctrina de salvo siempre salvo. Doctrinas gnósticas. Las doctrinas gnósticas de los tiempos de los apóstoles hablaban de doctrinas mundanas. ¿Por qué mundanas? Pensamientos humanos. Y esos pensamientos humanos, hermanos, no tienen hoy, de verdad es sorprendente, y agradecemos a Dios que en las mismas redes sociales se están levantando hombres de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, que están afirmando que esa doctrina, hermano, doctrina de elección incondicional, gracia irresistible, escúchelo bien, no la respaldan las escrituras, y que son filosofías humanas. Ahora estaba revisando un video donde este pastor, con conocimiento, con respaldo de institutos teológicos en divinidades, etcétera, son varios, hermano, y quien está al pendiente de todo esto, pues en primer lugar es nuestro pastor Chuy. Y nos ha dicho que estemos cuidando la grey del Señor, no nuestra grey. Que les avisemos que tengan que cuidado. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Esto es lo que estaba haciendo Pablo en los tiempos de Colosa. Estaba advirtiendo de algunas doctrinas, mis hermanos, que están afectando a la iglesia. Pablo lo hizo hace 2000 años contra la filosofía que estaba en Colosa. Hoy vemos doctrinas peligrosas como las que te acabo de mencionar. Así es que Pablo nos enseña cómo, hermano, debe de haber una estrecha relación entre los hijos de Dios con su Creador. Porque hoy nosotros, gracias a Dios, diga conmigo, mi entendimiento es alumbrado. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que estaba oculto hoy ha sido abierto y dado a conocer a nosotros. Así es que el apóstol Pablo en el verso 6 y 7, hermano, mire lo que dice Colosenses 2, versos 6 y 7. Es el contexto de nuestro verso 8 al 10. Y dice Pablo: por tanto, desde el verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, el Evangelio, la verdad, ¿qué dice? Andad en él. Verso 7, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahora Pablo comienza entonces en el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el estudio que yo te decía de estos hombres con conocimiento que hoy están hablando de esta doctrina, señala que ningún padre, hermano, aquellos hombres reformadores nunca apoyaron, los padres de la iglesia apoyaban esta doctrina. Así es que hoy, mis hermanos, Pablo dice: ustedes deben continuar viviendo en Cristo Jesús el Señor, con las doctrinas que tenemos, cuidándonos de no abrazar otras doctrinas, mis hermanos. El asunto es que, bueno, hay cristianos que ni saben, van a decir: no sé ni de qué está hablando el pastor. Como yo, la verdad, pienso solo en mis hijos, en mi casa, en mi trabajo.
¿Qué tengo que estar pensando en eso? Hermano, ¿en qué estás? Dile al que está a su lado, ¿eres David o Goliat? ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Estás agarrando la onda? Goliat, ¿cómo murió? En su cabeza. Le cortaron la cabeza. Hermanos, tú no debes de ser un cristiano que tiene la cabeza cortada. Es decir, no conoces nada, no sabes nada. Bueno, con que yo sea buen cristiano me voy al cielo. ¿Quién te dijo? El cielo no está lleno de gente buena. El cielo está lleno de gente que se comprometió, que abrazó el evangelio, que conoció a su Dios. ¿Para qué? Para que cuando haya doctrinas falsas, tú ayudes a tu hermano y le digas, ten cuidado de no abrazar este tipo de doctrina, porque te afecta a ti y afecta a los tuyos. Ahora, quizás no están abrazando esta doctrina, mis hermanos. Elección incondicional, gracia irresistible. Pero quizás sí están abrazando la doctrina o la filosofía de, no, a mí ya ni me hables de Dios, yo ya no creo en Dios. Y te vas a encontrar con eso. ¿Hijos ateos en casa? ¿O hijos gnósticos? Los ateos dicen literalmente, yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Por su estilo de vida, pues tiene una vida bien oscura. Y número dos, los gnósticos. ¿Quién es un gnóstico? Fíjese, aún el gnosticismo se contradice. ¿Por qué? Dicen ellos, no creo en Dios, pero no niego su existencia. No creo en Dios, pero no niego, la existencia de un ser supremo. Ay, a ver, ¿cómo? Pues sí, lo que están diciendo es, bueno, creo que hay un ser supremo. Lo que no creo es que se pueda conocer. Ah, caramba. Vaya conmigo rápidamente a Juan capítulo 7, por favor. Juan 17:3, perdón. El Evangelio según San Juan. ¿Lo tiene? ¿Qué les dije? Verso 3. Y dice así. Y esta, ¿cuál está? Pues todas las cosas que habló Jesús, todo lo que enseñó a sus discípulos, todos los milagros, todos los acontecimientos que Jesús vino a mostrar. Pero ¿cuál era el objetivo? Que conocieran el reino de Dios. Hoy día, mis hermanos, algunos gnósticos con conocimiento, por ese conocimiento humano, porque no hay otra, dicen, los dones ya no son más, ya cesaron, solamente fueron para el tiempo de los apóstoles, es decir, ya no hay más milagros. Y dicen, según este tipo de cristianismo, que alguien que cree en los milagros y en la manifestación sobrenatural es incienso desagradable a Dios. Incluso salió un libro donde decía que es fuego extraño a Dios, que hayan milagros, maravillas y prodigios. Bueno, no podemos negar que por un lado hay el extremo, hermano, de muchos abusadores. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en Mateo 24 que habrían muchos falsos profetas, falsos milagreros, que toman el nombre de Cristo para hacer milagros, ungidos, falsos ungidos, que hacen milagros fuera del orden de Dios, que lo hacen para satisfacer su deseo económico, que no glorifica a Dios, pero no por eso quitamos lo que Jesús hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Jesús sigue haciendo hasta el día de hoy. Yo sé de muchos milagros de hermanos que han sido sanados. Amén, hermanos. Entonces, esas son las cosas que Jesús habló con sus discípulos, de todo lo que Él iba a hacer. Y les dijo, cuando yo me vaya, les dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Él les va a repartir dones. Los deben de usar para edificación a la iglesia, incluyendo el don de milagros, don de profecía, el don de fe, etcétera. Entonces Jesús dice en el verso 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿se puede conocer a Dios, sí o no? Jeremías, ¿alguien recuerda? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué dice? No se alabe ¿qué? El sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza. ¿Qué más? El valiente en su fuerza. Si en algo debe de ¿qué? De alabarse, que sea en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia. ¿A quiénes? A todos los que tiemblan ante su palabra. Isaías 66, verso 1. Entonces, mis hermanos, ¿Dios se puede dar a conocer? Claro que sí. Entonces el gnóstico se contradice. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, regresando a nuestro punto, continúa enfrentando ¿qué? Pues a la doctrina que hoy está afectando a la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer para enfrentar esas doctrinas, falsas doctrinas? ¿Qué debemos hacer según la palabra de Dios? De hecho, ya te lo dije. ¿Qué debemos hacer para enfrentar esas doctrinas los hijos de Dios? Bueno, número 1, madurez. Habla de discernimiento. Número 2, confirmación y fortaleza espiritual. Número 3, unidad por medio del amor de Dios. Recuerda, eso lo vimos la semana pasada. Número 4, seguridad del entendimiento espiritual. Y número 5, permanecer enriquecidos en Cristo. Entonces ahora Pablo, afirmando negativamente, primero hizo lo positivo, ahora negativamente les dice: no permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de enseñanzas que no están conforme a Cristo. Eso es guardar la sana doctrina, hermano. Así es que Pablo está atacando, hermano, a la filosofía doctrinal humana. Hermano, no se trata de atacar a quienes tengan una doctrina como esta, pero escuche, son nuestros hermanos y los respetamos como tal. Pero eso no significa que no tengan una doctrina errónea, peligrosa. Entonces, Pablo, ¿qué está atacando? La filosofía doctrinal humana, que ataca ¿qué? La deidad de Cristo, la suficiencia como Salvador. Él murió por todos. ¿Cuántos dicen amén? No por unos cuantos, hermano. Él murió por todos. Pero también Él murió para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Para no caer en errores doctrinales como, bueno, como ya yo soy salvo, ya recibí a Cristo y perdono mis pecados, mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sabe qué peligrosa es esa doctrina? Pues entonces vive como quieres, como quieras. Y tú vas a ver muchos videos refutando este asunto. Un asunto que es grave. Pero hermano, Jesús lo dijo en Mateo 24. ¿Recuerdas o no? Que en los últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? Vaya conmigo a Mateo 24 rápidamente. Así es. Mira lo que dice Mateo 24, por favor. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús estaba hablando de los últimos tiempos, señales de los últimos tiempos. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, ¿cómo les dijo, hermano? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. Por un lado están los de la doctrina de la prosperidad,
y que son milagreros desordenados y sacando y robando al pueblo, siguiendo haciendo hasta el día de hoy, hermano. ¿Eso qué es? Ese es un desequilibrio. Cuando dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿cómo, hermano? Yo soy el ungido de Jehová. Y por esa unción, como no hay ovejas con entendimiento, porque no les predican para conocer la verdad, sino predican lo que quieren predicar para que su entendimiento siga entenebrecido y lo sigan manipulando. Pero ahora tenemos otro extremo. El extremo donde pues nosotros venimos en el nombre de Cristo y somos de Cristo, pero dice, a muchos engañarán. ¿Con qué? Pues con falsas doctrinas, hermano. Con falsas doctrinas. No pasa nada si tú te mueres, como ya eres escogido, si te quitaste la vida. Al fin que como ya eres elegido, no pasa nada. Y muchos hoy están saliendo igual en las redes sociales defendiendo su postura doctrinal y diciendo, es que no es correcto. Están criticando que este movimiento está mal, que por su culpa se quitó la vida, y no es así. Y miren, hermano, ¿cuántos vieron la enseñanza de nuestro pastor Chuy el domingo, este domingo? Un buen, ¿qué? Un buen obrero de Jesucristo. ¿Escuchó todo lo que dijo el pastor Chuy al final? Hermano, ya ve, quizá muchos de aquí no lo han escuchado. Pastor, es que tengo muchas cosas que hacer. Sí, yo lo entiendo, pero tómate tu tiempo. Porque mira, lo que tal vez me falte a mí de mucho, no, claro que nos falta, pero ahí te vas a llenar. Nuestro pastor Chuy nos está instruyendo cada domingo. O cuando le tocan los pastores, ya sea el pastor Sergio Dueña, nos dan varios puntos importantes. Los pastores Sergio Dueñas, el pastor Toño Ortiz, Julio Márquez, por todos lados nos están alimentando, animando. Sí lo han escuchado sus enseñanzas. Pero viene nuestro pastor Chuy, quien Dios lo ha puesto. ¿Y qué hace, hermano? Nos entra. ¿Para qué? Para los últimos tiempos. Estamos idolatrizando a nuestro pastor Chuy. ¿Cuál idolatrizar? Pues es nuestro pastor, es el pastor que ha puesto, ¿para qué? Para dirigirnos, mis hermanos, en que cuidemos lo que escuchamos, y si no escuchamos, pues échale ganas, porque no, si no, entonces ¿qué vas a cuidar? Debemos cuidar lo que escuchamos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira, aquí es importante decir esto. Si ya cesaron el don de profecía y dicen este movimiento, no, ahora profecía es solo la palabra de Dios. Bueno, ok. Entonces, si están usando y profetizando la palabra de Dios, que salvo siempre salvo, no importa lo que hagas. Si caes en adulterio, no importa. No importa, pastor, que yo caiga en adulterio. ¿Por qué? Porque ya mis pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. Y yo soy elegido. Lo que yo haga o deshaga no pasa nada. Yo soy salvo. ¿Y sabe qué hacen ese tipo de doctrinas? Pues muchos tropiezan. Pero no tienen, la doctrina no es el problema, son ellos porque no estudian. Pues sí, en cierto sentido, sí. Dios le dijo al profeta Oseas, dile a mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Me explico, hermanos? Oye, pásame la tira de Netflix. Uy, si está re buena. Está bien, puedes ver. Pero tienes un llamado principal. Nosotros como pastores enseñarte, instruirte. Y vamos a tomar 23 temas acerca de esta doctrina que está
delicada para enseñarlo. ¿Por qué? Bueno, pues sí, pero ese tipo de doctrina y doctrinas falsas, ¿qué hacen, hermano? Hacen tropezar a muchos. A muchos hacen tropezar ese tipo de doctrinas. Ahora dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. ¿Sabe qué? Muchos pueden estar diciendo, ya ven, yo por eso no soy ni de casa de oración ni de denominación. Yo por eso soy ateo. Y algunos dicen, yo pues me quedo en medio. Yo para qué quiero tantos problemas. Yo si ve, pare de sufrir. Y te van al pare de sufrir, hermano. Porque no quiere nada de esto. Amados, Jesús dijo lo siguiente en el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue entonces la estrategia de Pablo para contratar la filosofía que estaba atentando contra el evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué le dio a sus discípulos para decirles acerca de los últimos tiempos? ¿Qué les dio? Su palabra. ¿Con qué vamos a contrarrestar una falsa doctrina? Con la palabra de Dios, el evangelio. ¿Sabe qué es el evangelio? Lo que Dios en Cristo hizo en la cruz. ¿Sabe qué hizo Jesús en la cruz? Nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio a conocer al Padre y venció a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Cristo murió, fue resucitado de la muerte, amaneció un nuevo día y comenzó un tiempo nuevo. Este nuevo día es el día de la salvación. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, por eso yo digo que no, yo con esto que estamos enseñando, no es que estemos influenciando para pelear con nuestros hermanos de esta doctrina, o que cuando yo los veamos es de la falsa doctrina. No. ¿Por qué? Porque ellos creen en lo que nosotros creemos, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de Cristo. Creen que Cristo murió, resucitó, amaneció un nuevo día, nos dio un nuevo tiempo. ¿Cuál es ese nuevo tiempo? La salvación. Amén. Ellos creen, por eso. Solo el único problema es predicar doctrinas como esas. ¿Por qué? Porque hacen tropezar a muchos hermanos débiles en la fe. Por eso ustedes deben de estar fuertes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Las bendiciones, hermano, es de la salvación tan grande que hemos recibido. Entonces, Colosenses 2:8, termino diciendo lo que Pablo decía. Mirad, ¿no fue lo que dijo Jesús en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe. ¿No son las mismas palabras de nuestro Señor Jesús? Hermano, esta filosofía o esta doctrina no cree que hayan cristianos carnales. ¿Qué son? Los que pueden andar, se pueden apartar del camino y luego regresar. Dicen ellos, no. Alguien que es salvo, siempre es salvo, nunca se aparta de Cristo, nunca peca, porque ya es salvo, porque ya fue elegido. ¿Y Pedro no era elegido entonces? Pero si no fue elegido, porque ¿cuántos saben que Pedro negó a Cristo? ¿Sí o no? Lo negó. ¿Y luego qué hizo? Se arrepintió y pidió perdón, ¿sí o no? La parábola del hijo pródigo, ¿no dice que se apartó? ¿Y después qué hizo? Regresó. ¿Cuántos recuerdan a Nabucodonosor? Dios le habló, como que estaba analizando su vida, se apartó de Dios, dijo, Dios no existe, y quedó como loco, así como el filósofo que vimos, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo? Volvió en sí, pidió perdón y Dios lo perdonó. ¿Sí o no, hermanos? Fíjate que uno de sus predicadores de este movimiento cayó en adulterio. Y lo digo con mucho respeto a ese pastor. Pero hoy dicen que no es elegido,
que es más, ni era cristiano. ¿Por qué? Pues porque un cristiano elegido, predestinado, fuera de su término bíblico, aunque déjeme decirle, pues ¿cómo si está hablando de pastores con mucho conocimiento y reconocidos mundialmente? Bueno, hermano, el asunto es que como pastores se nos suben a la cabeza y el diablo puede oscurecer el entendimiento. ¿Por qué? Porque buscamos más la filosofía humana cristiana que la filosofía de la sana doctrina. Un sano conocimiento. Y termino. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué dice, hermano? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así es que Pablo utiliza la misma palabra, mirad, que es del griego blepo, que significa velar sin cesar, permanecer despierto las 24 horas del día. Dígale al que está a su lado, a partir de ahora, permanecer 24 horas del día sin dormir. ¿Está dispuesto? No, hermano, aquí es en el sentido espiritual, no es literal. Imagínense, ahorita yo creo que algunos sí tienen sus 24 horas, están ya nos vamos. Entonces, mis hermanos, es en el sentido espiritual. Lo que Jesús está diciendo es lo mismo que dijo en Mateo 7:15, velad, guardaos de los falsos profetas. Mateo 6:16. Aquí hay dos corrientes filosóficas que Jesús está diciendo al pueblo que se cuiden, que miren, que se guarden de los saduceos y seduceos. Los está alertando aquí de cuidarse de su levadura. Mateo 6:16. Aquí levadura, hermano, en el contexto de este texto, se refiere al pensamiento que ellos tenían, a sus filosofías humanas, a querer ganarse la salvación, pero por medio de sus doctrinas y filosofías. Hermano, ¿acaso no es lo mismo que trato de decirles con mucho cuidado? Porque no estoy tratando tampoco de generar ningún problema ni causarle más problemas a nuestro pastor Chuy, pero es nuestro deber enseñarles que nos cuidemos, porque la levadura es precisamente, hermano, aquello que puede hacer tropezar a mi hermano. Cuando tú ves un hermano en adulterio, no pasa nada, mi hermano, al fin que eres salvo, échale ganas. Eso le vas a decir, pues ¿cómo cree? Ves a un hermano fuera del orden de Dios y le tienes que ir, mi hermano, arrepiéntete, eso no le agrada a Dios. O va a venir a tu vida disciplina. Y si no te arrepientes y te alejas todavía de Dios, terminarán tus días en el infierno. Eso es lo que señala la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué dices amén? ¿Porque lo dice la Biblia o porque lo digo yo? Hechos 20:29, póngase de pie. Termino aquí. Dice Pablo, aquí también dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Aquí está la misma palabra, mirad, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Qué tremendas palabras. Y termina el apóstol Pablo con los versos Colosenses. Póngase de pie, abra su Biblia, ahí donde tiene su Biblia. Y Pablo les dice, 9 y 10, porque en él, ¿quién es él, hermano? Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. ¿Y qué dice, hermano? Y toda potestad. Podemos ver cómo maravillosamente el apóstol Pablo, hermano, lleva ahora o llevó siempre, hermano, a los creyentes, ¿a dónde?
a la persona de Cristo. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios misericordioso que nos ha elegido en torno a su presencia? Es decir, conocimiento anticipado. Pero no a unos, hermanos, sino Él murió por todos. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, no por esto nosotros vamos a vivir como nosotros querramos, abusando de la gracia del Señor. Al contrario, sino dando gracias por este sublime amor, por esta sublime revelación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora, hermano, Él habita corporalmente en nosotros. ¿Qué significa? Que ahora ya no está en templos hechos por hombres, ahora está habitando en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y que fuimos elegidos por Cristo, sí, es decir, Él sabía que hoy, mis hermanos, Él sabía que nosotros le íbamos a aceptar un día, cuando escucháramos el Evangelio. Él nos había dado esa fe, porque todos, hermano, toda persona, Génesis 1:26, fuimos creados a su imagen y semejanza. Es decir, Él nos dio un razonamiento. ¿Para qué? Para decidir. ¿Cuántos de los que estamos aquí decidimos por Cristo? Y es lo que el apóstol Pablo hace que observen los cristianos de Colosa. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Pero creemos en Dios como el Padre, en Dios como el Hijo y en Dios el Espíritu Santo, donde tenemos el poder, mis hermanos, para tener el discernimiento de cuidar la doctrina que hoy hemos abrazado y se llama la sana doctrina de las Escrituras. Así es que este versículo tiene declaraciones importantes: que la plenitud de la deidad mora eternamente en Cristo, que la plenitud de la deidad mora en Él. Y decía Pablo decía estas palabras porque recuerden lo que en el tiempo de Colosa les decían. Estaban atacando la deidad de Cristo y decían, no, o sea, el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Por eso negaban la persona de Cristo. Sin embargo, nosotros, mis hermanos, sí creemos en la encarnación de Cristo. Es decir, que vino, tomó forma de hombre. No la encarnación de que hoy voy a resucitar en el cuerpo de una vaca. No hablo de eso. Esas son herejías. Hombre, 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que representa, hermano, que todo Cristo, todo lo que queremos saber de su amor, de su gracia, de su misericordia, está en las Escrituras. Y para no abusar de su gracia, entonces nosotros debemos ir a la suficiencia de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Donde nos habla acerca de la persona del Señor Jesucristo. Así es que el apóstol Pablo, hermano, está tratando de hacernos conscientes a nosotros acerca de la suficiencia de Cristo, pero siempre respetando su persona, como con nuestro testimonio de vida. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, también cómo respetamos a Cristo, claro, a través de la obediencia, la sujeción, pero también no abrazando otras doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, porque tu palabra nos dice hoy que estamos completos en ti. Es cierto, Señor.